Muy bien, buenos días o buenas tardes, según donde estén. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro anual de la Red Motiva, este año en modalidad virtual. Para esta ocasión vamos a tener un panel conversatorio dirigido por nuestra compañera Carla Garita del Tecnológico de Costa Rica, y hemos invitado a dos personas, el profesor Miguel González Loureiro de la Universidad de Vigo, España, y Adrián Díaz de Menzies Enterprise Costa Rica, con quienes vamos a estar hablando el tema de experiencias de uso de la inteligencia artificial en el emprendimiento. Le dejo la palabra a Carla y les reitero pues la bienvenida a todos y a todas. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Como lo decía el profesor Juan Carlos Leiva, bienvenidos a todos y todas a esta edición número 26, ¿verdad? Del Encuentro Anual de la Red Motiva. Un saludo muy caluroso y especial para las personas integrantes de la red que hoy nos acompañan en este encuentro que le hemos titulado, como lo dijo Juan Carlos, Experiencia de uso en la inteligencia artificial y el emprendimiento. Quisiera hacer una motivación antes, pues, de pasar a la presentación oficial de nuestros panelistas, indicándoles que este encuentro nos permitirá reflexionar sobre un tema que está transformando todos los ámbitos de la sociedad, la inteligencia artificial. En particular, es nuestro objetivo analizar cómo esta tecnología plantea retos y oportunidades para el emprendimiento, tanto en la creación de nuevas empresas como en la formación y acompañamiento de emprendedores. Por tanto, este encuentro de hoy nos propone crear un espacio de intercambio que nos permita a todos y todas conocer experiencias concretas y experiencias académicas y experiencias empresariales profesionales sobre el uso de la inteligencia artificial en el fomento, la docencia, la investigación y el apoyo del emprendimiento, así como visibilizar iniciativas emprendedoras que integren activamente la IA en su propuesta de valor. Como lo dijo ahora Juan Carlos, para esta conversación contaremos con la presencia del doctor Miguel González Loureiro, académico de la Universidad de Vigo, España, y el máster Adrián Díaz de la empresa Menzies Enterprise, también como panelista. A ambos agradecemos muchísimo su tiempo y pues por compartir sus experiencias con nosotros. Voy a proceder a presentar a ambas personas que nos acompañan como panelistas. El doctor Miguel González Loeiro es académico de la Universidad de Vigo, España, pertenece al Centro de Investigación Interuniversitario ECOVAS y es miembro integrado de CISESI, perteneciente al Instituto Politécnico de Oporto, Portugal, con amplia experiencia en la investigación e internacionalización empresarial. Su interés y experiencia con la IA generativa se centran en su uso de diferentes niveles de docencia e investigación. Actualmente desarrolla investigaciones en los diversos tipos de IA y en las herramientas de la industria 4.0 y cómo pueden estas afectar a la internacionalización de empresas. Anteriormente fue coemprendedor y socio director de una pequeña empresa de consultoría estratégica durante 8 años y a la vez que ejercía la docencia a tiempo parcial en la universidad. Agradecemos muchísimo al doctor González Lueiro por el tiempo para compartir en este espacio. Asimismo, en este caso, el máster Adrián Díaz es el cofundador y CEO de la empresa Menzies, una plataforma de tecnología educativa que utiliza la inteligencia artificial para la gestión y transferencia de conocimiento en organizaciones, escalando la experiencia humana. Su formación académica se centra en la intersección estratégica entre tecnología y negocios. Es licenciado en Administración de Tecnologías de la Información y posee una maestría en Administración de Negocios, ambos grados obtenidos en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. En el ámbito profesional, Adrián cuenta con más de una década de experiencia como consultor tecnológico, donde lideró la implementación y el diseño de soluciones empresariales complejas con plataformas de vanguardia como Salesforce y Oracle. Esta experiencia dual como consultor de tecnologías de la información con experiencia en sistemas a gran escala y como fundador de su propia startup en IA, lo posiciona para compartir una visión práctica
y profunda sobre cómo la inteligencia artificial se convierte en el pilar estratégico fundamental para construir y escalar un negocio exitoso desde cero. Así que a ambos, muchísimas gracias a Adrián y a don Miguel por compartir con nosotros en este espacio. Vamos a proceder ahora sí a dar espacio a nuestros panelistas, a estos panelistas de lujo que tenemos hoy. Y para esto, pues vamos a brindar 10 minutos a cada uno para que nos puedan exponer su disertación en la perspectiva del uso de la IA en el emprendimiento. Vamos a arrancar con el doctor Miguel González Lueiro, quien nos compartirá su exposición por el tiempo mencionado. Una vez que ha terminado el doctor Miguel González Lueiro, arrancaremos con la disertación de Adrián por el tiempo también mencionado. Así que en este momento tienen ustedes la palabra para podernos compartir su exposición. Muchas gracias. Adelante, don Miguel. Muchas gracias por la presentación y bueno, espero que esté en pantalla la presentación sin problema. Simplemente agradecer al profesor doctor Juan Carlos Leiva y a Máster Carla Garita por la invitación y la organización y coordinación de este tipo de eventos que siempre lleva su tiempo y su trabajo. Y también agradecer al profesor doctor Francisco Puig por haber sido el enlace natural para desarrollar esta exposición. La verdad es que me siento honrado de participar aquí con el máster Adrián Díaz porque, bueno, compartimos esta idea de emprendimiento y de emprender, que siempre es una parte difícil en la vida profesional. Yo simplemente les voy a compartir unas ideas, después dejaré algunas posibles transparencias, las pasaré muy rápido porque tal vez las discutamos más adelante. Y quise titular a esto El arte de emprender con inteligencia artificial y humana. Y voy a enfatizar mucho el aspecto humanista de todo esto. Lo primero, muy rápidamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial y particularmente de los modelos generativos basados en modelos de lenguaje largos? Bueno, es un conjunto de diferentes técnicas entre las que se incluyen todos los algoritmos de Machine Learning, una parte de Deep Learning que implica unos algoritmos más complejos en los cuales están funcionando, pues podríamos decir, durante más tiempo, y una parte que se encarga de analizar el procesado del lenguaje. Y gracias a todo esto y a la unión de todos ellos, se produce una cierta inteligencia artificial, que en el caso que nos ocupa estamos siempre pensando en esta de modelos generativos, que por así decirlo es como de preguntarle a una máquina y que nos responde como si fuese o lo más parecido a un humano. Si, por ejemplo, a una máquina de este estilo en el año 1980, si existiese, le preguntásemos que completase una frase como en una clase el profesor pidió a los estudiantes que abriesen y que él completase, en el año 80 a lo mejor hubiese dicho libros, en el año 2015 podría decir tablets, tal vez, portátiles, smartphones, quién sabe lo que dirá en el año 2030. Esto es importante porque precisamente la parte fundamental de este tipo de inteligencias es la generación y es un poco otro de los problemas que puede haber. ¿Qué está pasando? Pues las empresas de capital riesgo están invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial a nivel mundial con una tendencia exponencial y se observa que Latinoamérica, Asia podrían estar quedándose atrás en términos de crecimiento. Si nos vamos a la desagregación por áreas geográficas, casi siempre parece que Estados Unidos es el que ocupa casi todo. Pero bueno, Asia también está empezando ahora con ciertos atrancos tecnológicos por los impedimentos legales del presidente Trump y de la venta de determinados microprocesadores Nvidia. Por ámbito geográfico, Estados Unidos de momento está dominando y quizás lo más preocupante puede ser el crecimiento.
Si este crecimiento continúa con estas cifras de Latinoamérica, Asia y a nivel Estados Unidos, va a significar que se va a abrir una brecha que va a ser difícil de cerrar más adelante. También tenemos en Latinoamérica los emprendimientos Deep Tech, que es una iniciativa muy interesante y que son startups que se distinguen por el avance científico, tangible, innovaciones de ingeniería significativas, y entre ellas está la inteligencia artificial. Ahora mismo, por ejemplo, la IA se consolida como el segundo sector más activo, con un 11% de unas 340 startups. El primero es la biotecnología, y la IA puede estar contribuyendo alrededor del 15% del valor total de los emprendimientos. Hay desigualdades regionales. Chile, por ejemplo, que tiene el efecto Notco, que es una startup alimentaria que está valorada en 500 millones de dólares. En Colombia, por ejemplo, el 22% de las startups son de inteligencia artificial, y en cambio, pues Brasil es un 7%, México es un 7%. Hay diferencias regionales, y esto nos puede llevar a pensar en qué medida nuestros países, nuestras economías son capaces de atraer inversiones que además son sobre un recurso que es muy movible, que son las personas y que es el conocimiento de esas personas. ¿Qué ejemplos puedo destacar? Yo destacaría primero el proceso y el cómo la IA puede ayudar al proceso de la oportunidad a la escalabilidad. Tradicionalmente hay dos rutas posibles. Una es descubrir oportunidades preexistentes y la otra crear esas oportunidades emergentes. Tal vez Adrián nos clarificará que la ruta 2 es casi más interesante que la ruta 1, porque como la experiencia de Adrián la creó él, no existía en ninguna otra cabeza antes de que la crease. Después está el desarrollo de la oportunidad, la movilización de recursos, la implantación prueba de mercado y el crecimiento escalabilidad. En estas etapas del proceso, la inteligencia artificial puede ayudar a reducir el tiempo necesario para, aunque tiene un riesgo, que es la cantidad de información que vamos a manejar. Y nuevamente, la inteligencia artificial nos puede ayudar a reducir el tiempo para interpretar. Estos son algunos ejemplos concretos de startups basadas en inteligencia artificial, y destaco aquí la Notco de Chile, que emplea la inteligencia artificial Giuseppe para diseñar y probar recetas basadas en plantas antes de fabricar, que es una etapa de desarrollo, validación de la oportunidad. O el crecimiento escalabilidad de Nubank Brasil, que integra la IA generativa para atender al cliente y personalización masiva en más de 80 millones de usuarios. Son muchísimos. En cada etapa de ese proceso podemos encontrar ejemplos de empresas que han basado su valor y su propuesta de valor en la IA. El caso de Mensis me permitía analizarlo porque me interesaba muchísimo esta experiencia, y acabo de confirmar con Adrián pues que efectivamente la idea ya estaba predefinida en su cabeza y él creó la oportunidad. No es una oportunidad preexistente. Se materializó con la creación de la oportunidad una vez que tuvo la tecnología posible para hacerlo. Y la aceleración del proceso es que mis cálculos me llevan a pensar en unos 18 meses desde creación a una situación de crecimiento-expansión como la que está ahora. Por tanto, sería este boom de la IA generativa a partir de finales del 2022, donde vamos a observar que el tiempo necesario para emprender va siendo cada vez menor. Y esto nos lleva al aprendizaje. Al final, lo que va a integrar la inteligencia artificial es acelerar el proceso, primero, de descubrir el conocimiento externo que es competitivamente valioso y me hace falta para realizar mi propuesta de valor. Segundo, me va a ayudar a asimilar. Me contaba ahora Adrián la experiencia de la problemática que puede haber en una empresa grande con centros distribuidos, de encontrar un posible mentor para darle un sentido a la formación que se está dando y proporcionar algo a mayores, que es un procedimiento, una rutina mejorada o nueva, que sería la recombinación
con ese conocimiento existente. Y al final una aplicación. Pensemos que no hay un proceso de aprendizaje organizativo, no podemos decir que la empresa en sí misma aprendió si no hay una aplicación exitosa de ese conocimiento, porque de lo contrario estaríamos en la paradoja como el gato de Schrödinger, que lo mismo es posible o tan probable es que haya aprendido como que no. Necesito comprobar que efectivamente aprendí y en esto la inteligencia artificial puede ayudar en cada uno de estos pasos también. Retos, todos por delante. Primero, la seguridad y la inteligencia artificial responsable. Ya hay iniciativas ahora, las que les pongo en pantalla a la izquierda, DBQ, Hardbench, SciBench, SimpleQA, son experiencias que están tratando de definir lo que se considera una inteligencia artificial segura y responsable. Pensemos en lo que puede ser una inteligencia artificial aplicada a patentes en dispositivos médicos. Como les muestro aquí a la derecha, el número de dispositivos médicos aprobados por la FDA en Estados Unidos que tienen inteligencia artificial se ha disparado. Y estamos hablando de la salud y de datos de salud de las personas. Segundo, el problema de la democratización del uso. Aquí el problema puede ser nuevamente las diferencias regionales. En esto que les enseño aquí son productos, servicios y cómo las personas los consideran como que tienen más beneficios que problemas. Y aquí sí que se observa que determinados países o determinados tipos de economía o zonas o áreas geográficas tienden a haber más problemas que beneficios y viceversa. Si esto continúa así, el nivel de adopción será diferente y podrá generar también un problema de diferencias en el desarrollo. Y después tenemos uno de los problemas fundamentales que ataca, por ejemplo, la empresa de Adrián, formar a personas en ámbitos como esto que les pongo aquí. Al principio no había nadie que tuviese formación en temas de ética, en datos o ética en inteligencia artificial o en compliance. Había algo más de machine learning, de la parte quizás algorítmica o de software, se están formando ahora. Y este es uno de los problemas, formar a la gente para que lo entienda y lo use responsablemente. Y luego que las inteligencias artificiales están cambiando modelos de negocio como el del marketing. Y el problema que tiene Google ahora, porque antes buscábamos y en la búsqueda nos aparecían todo lo que Google quería que viésemos, los anuncios enfatizados. Si ahora utilizamos inteligencias artificiales que resumen las búsquedas en un texto y no hay enlaces, hay una parte de negocio que hay que considerar. O el uso ético. Permítanme destacar este ejemplo. Deloitte, y es algo que está en los periódicos, que hizo un informe para el gobierno australiano y a nadie se le ocurrió en la empresa que era necesario leer el informe cuando era un informe que usó intensivamente inteligencia artificial y contenía pues bastantes alucinaciones. Es decir, nos hace falta al final una supervisión. Nos hace falta ese profesor a la antigua escuela escribiendo en el encerado y comprobando que efectivamente esto es así. Y yo creo que los retos de futuro es, primero, que seamos capaces en las economías actuales de aplicar el paradigma de la OLI digital. Esto lo podré explicar más adelante. Luego, el problema de las alucinaciones por el asunto generativo y los sesgos algorítmicos, que va a requerir revisión y control. El asunto de los recursos humanos, yo creo que vamos a tender a un nuevo boom de esa palabra de alfabetización, que antes era alfabetización financiera, ahora será alfabetización de IA, y el problema de la escalabilidad, fiabilidad y precisión, que al final todo pasa por un entrenamiento, por una cierta ética y por la humanización de la IA. Es la intervención del experto humano va a seguir siendo clave en un sistema que ha de ser necesariamente supervisado. Y esto es lo que quería compartirles. Es al final, curiosamente y paradójicamente, volvemos de una inteligencia artificial a la inteligencia humana y es lo que va a cambiar
es que la IA no sustituye al equipo emprendedor, lo acelera, exige más criterio y ética que nunca y libera a los emprendedores para pensar o imaginar o crear otras cosas. Es Muchísimas gracias al doctor Miguel por compartirnos estas láminas y este conocimiento que sin duda pues nos ponen también a reflexionar a nosotros, ¿verdad? De todos los retos que tenemos por delante con pues con la inteligencia artificial y quisiéramos ahora darle la palabra a Adrián Díaz para que desde su experiencia, ¿verdad? Desde sus zapatos de emprendedor, de persona emprendedora, nos cuente, nos comparta todo lo que tiene para nosotros hoy con el uso de la aplicación de la IA en el emprendimiento. Adelante, Adrián. Perfecto, no, buenos días a todas y todos. Agradecerles el espacio, Ratatec, como siempre. Nada, yo, muy interesante toda la presentación de don Miguel, muy clara. Y para aportar un poquito, ahora adicionar a a la línea que venía, mencionando don Miguel, yo les quiero contar un poquito de mi experiencia, ¿verdad? Como emprendedor y cómo la IA nos ha hecho cuestionarnos ciertos aspectos importantes, ¿verdad? Principalmente de expansión, como bien lo decía don Miguel. Y lo cierto del caso es que, bueno, nosotros arrancamos la compañía antes de que todo este boom de la IA, arrancamos la compañía cuando empezó la pandemia justamente, y llegamos a un punto donde teníamos que crecer, ¿ok? Crecer en equipo, crecer en personas, crecer en departamentos, en marketing, en ventas, el equipo de desarrollo de software, pero em, se nos vino este boom de IA y tuvimos que hacer como replantear nuestros objetivos. ¿Y por qué tengo que decir replantear los objetivos? Y antes de todo, para mí en lo personal, la IA, más allá de la tecnología, ¿verdad? Para mí es una nueva forma de hacer las cosas, ¿ok? Y eso es muy, muy importante. La tecnología está, mejorará, avanzará muy rápido, pero esto cambia la forma en que hacemos las cosas. En cualquier área en la que estemos, ¿verdad? En mis zapatos va a ser la parte de emprender y yo tuve que replantear, eh, em, perdón, el equipo de marketing, por ejemplo, como bien lo decía don Miguel, contrato personas con los roles tradicionales de mercadeo. Ojo que no estoy diciendo que no voy a contratar equipo de marketing. Lo que tuve que replantear es qué perfiles tengo que tener en mi compañía en el equipo de mercadeo, ¿verdad? No, la IA no me va a reemplazar el equipo de marketing, ¿ok? Lo que yo tuve que replantearme como startup, porque llega el momento donde necesito un equipo de marketing es qué perfiles necesito, ¿verdad? ¿Necesito alguien que haga presentaciones? ¿Verdad? Ahorita les voy a hacer un ejemplo cómo puedo hacer una presentación con Canva, con IA, en un minuto. No, no necesito alguien que haga presentaciones. ¿Necesito alguien que esté haciendo posts de redes sociales? Tampoco necesito alguien que esté haciendo posts. Ahora la IA hace los posts, ¿ok? Necesito alguien que cree estrategias desde cero de mercadeo. ¿Verdad? Creo que necesito más a alguien, y esa fue la conclusión a la que llegamos, que tenga ya experiencia, que sea una pensadora o un pensador que pueda hacer equipo con la IA. ¿Ok? Tengo la IA que me ayuda a hacer presentaciones, tengo la IA que me ayuda a hacer posts, pero yo necesito a alguien que tome la visión que tenemos en la organización, que se ponga a pensar, que se ponga a analizar cómo lo están haciendo otras compañías que están comunicando y que trabaje de la mano con la IA. ¿Ok? Que trabaje con la mano con la IA, que hagan equipo con la IA. Entonces, eso fue la primera característica que nosotros necesitamos en ese equipo de mercadeo. Una persona, ojo, que ya pueda trabajar con la IA, que ya pueda hacer un plan de mercadeo con la IA, que ya le pueda pedir a la IA que le haga una presentación, ¿verdad? Que eso apenas está comenzando a ocurrir, pero lo cierto del caso es que ya hay profesionales que se están adelantando y están aprendiendo sobre esto en cualquier área, ¿verdad? Si sos de finanzas, hay que replantearse, no necesito alguien que sepa hacer fórmulas, necesito alguien que sepa trabajar con la IA para que la IA le ayude a hacer las fórmulas, ¿ok? No es que no necesito un equipo de finanzas, ojo, que eso es muy, muy importante. De hecho, con esta fibina que estamos viendo acá con Miguel, no va a sustituir el equipo, ¿ok? Lo que hay que replantear es qué equipo necesitamos, ¿verdad? ¿Qué características, qué perfil necesitamos? Y una característica que sí o sí tiene que tener cualquier persona en adelante
y lo tenemos como política en la empresa que contratemos, es que sea, que pueda y tenga las características y capacidades de trabajar con la IA. Si va a venir alguien a decirnos, no, es que la IA los va a sustituir, no, ese no lo vamos a contratar. Es que me da miedo la IA, es que no quiero subir un documento a la IA. No, ese no es el perfil que vamos a buscar. Entonces, llegamos a ese punto de expansión, como bien lo decía don Miguel, y tuvimos que replantear, ¿verdad? No es replantear si tenemos que contratar a personas o no, si tenemos que contratar más desarrolladores de software o no, es qué características necesitamos, ¿verdad? Y eso es lo que cambió, la forma de hacer las cosas, ¿ok? El equipo de mercadeo tiene que estar, solo tiene que hacer la forma de hacer las cosas, la forma de hacer marketing cambió de la noche a la mañana. El desarrollador de software cambió la forma en que desarrolla software, pero siempre necesitamos esa persona que le den las instrucciones a la IA, ¿ok? El equipo de soporte, igual, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos que tener claro de la IA. La IA cambió, es una nueva forma de hacer las cosas. Entonces en adelante en la compañía, contratamos personas que trabajen con la IA, que no tengan miedo, que no le tengan temor, ¿verdad? Eso es importante para nosotros como emprendedores. Como les decía, mi equipo de mercadeo no hace PPTs, no hace posts, todo eso ya lo hace la IA. Mi equipo de mercadeo está pensando, está tomando, dándole más valor a recibir, a mirar los resultados, a medir feedback y a ser ágiles, ¿ok? Hacer esa agilidad de poder medir el impacto de lo que estamos haciendo y replantearlo rápido, eso es lo que cambió. Antes eso tardaba un montón, ahora ese proceso pasó de meses a días. El equipo de mercadeo toma los datos y le dice a la IA, hágame otro post, hágame otro plan de mercadeo porque este no está funcionando y vamos a probarlo otra vez. ¿Ok? Entonces eso que duraba antes meses, ahora dura días. Y eso es la visión de nosotros en adelante. Ahora con el equipo de desarrollo de software, yo sé que puede sonar un poco técnico, pero es lo mismo. Yo no necesito desarrolladores de software que se sienten a construir cosas que ya la IA puede construir, ¿ok? Cosas muy básicas, cosas que se pueden repetir. Yo necesito desarrolladores de software que tengan la capacidad y la expertise suficiente de darle una instrucción a la IA, de no programar y de revisar lo que la IA pues, devuelve. Si el algoritmo, ¿verdad? Que es que aquí esto no es tan eficiente, que es que aquí lo hizo mal, que es que aquí lo hizo bien. Entonces, otra vez, cuando decimos es que la IA le va a quitar el trabajo a los desarrolladores de software, no, no es eso. O sea, ocupamos desarrolladores de software, simplemente el rol cambió y cambió de la noche a la mañana, cambió de la noche a la mañana, muy rápido cambió. Pero sí, son personas ahora que puedan darle instrucciones a la IA, que puedan trabajar de la mano con la IA, ¿verdad? No es que la IA los va a sustituir, simplemente cambió la forma de hacer las cosas. Y yo lo que quiero dejarles es eso, ¿verdad? Que en mi experiencia como emprendedor, ¿verdad? La IA viene a hacer las cosas de una forma distinta, ¿ok? Y es normal, nosotros como profesionales tenemos que replantear nuestras habilidades, tenemos que subirnos a bordo, tenemos que explorar, ¿verdad? Y aprender a hacer equipo con la IA. No lo va a sustituir, simplemente es una nueva forma de hacer las cosas y tenemos que adaptarnos ¿ok? De hecho, quería mostrarles aquí un poquito de lo que hacemos en Mensis para que vean. Voy a compartirles pantalla si me lo permiten. Adelante. Ahí la ven. Aún no, Adrián. Aún no, voy para atrás. Ah, ya, ahora sí. Para que vean estos casos de cómo nosotros, de lo que hacemos en Mensis en general con IA. Ahí la ven. Sí se ve bien. Sí se ve. Ok. Entonces, como lo decía en la presentación, nosotros construimos una plataforma de gestión de conocimiento. El dolor que nosotros, con el que nosotros arrancamos fue la pérdida de conocimiento en las compañías, ¿verdad? Que cuando un colaborador se va, se lleva todo lo que sabe. Cuando un colaborador está de paternidad, de maternidad, de vacaciones, ¿verdad? Entonces ese fue el problema que quisimos resolver. Y al final del día lo que hicimos fue comenzar a escucharlas a las personas, ¿verdad? Y construir avatar de su conocimiento. Entonces ahora, como pueden ver acá, esto es un ambiente de prueba, no se preocupen. Yo tengo un lugar como compañía donde si Adrián se va de la compañía, donde si Adrián no está disponible, donde si Adrián está de vacaciones, ¿verdad? Yo puedo venir a conversar con Adrián.
Y literalmente, por detrás, esto lo que hace es que va, tiene todo el conocimiento de Adrián, que Adrián genera todos los días, ¿verdad? Y yo puedo consultar con Adrián sin que Adrián esté presente. Ahora bien, pensamos, ¿es que esto le va a quitar el trabajo a Adrián? No, no le va a quitar el trabajo a Adrián. ¿Qué pasaba antes? ¿Alguien tenía una duda de en qué estatus estaba el proyecto? Si Adrián sabía en qué estatus estaba ese proyecto, yo ahora le puedo preguntar y yo tengo la respuesta en tiempo real. Y no tuve que ir a quitar el tiempo a Adrián, ¿verdad? De lo que está haciendo como colaborador de Mensis para hacerle una pregunta. Entonces está siendo más eficiente mi trabajo, ¿ok? Yo ya no tengo que sacar tiempo para estar atendiendo las dudas de Juan Carlos que me pide, Adrián, ¿cómo vamos en tal tema? No, ya puede preguntarle a mi avatar, que es el conocimiento. Viene alguien nuevo y quiere saber cuál es mi estilo de liderazgo, le preguntan a mi avatar, ¿ok? Y no es como que me vaya a reemplazar, simplemente yo, ese tiempo que hemos llegado a estadísticas donde le ahorramos el 60% del tiempo en gestiones de ese tipo a profesionales líderes, ¿verdad? Y gerentes de que están preguntando, ¿cómo hago tal cosa? ¿Qué opinas de esta presentación? Yo le puedo cargar una presentación al avatar y el avatar me va a decir con IA, esa presentación, yo creo que Adrián prefiere que sea más cuantitativa y menos cualitativa porque a él le gustan los números. Entonces, en lugar de yo tener que ir a revisar la presentación y dar el feedback, ¿verdad? A la persona que sea más cuantitativa, en lugar de más cualitativa, ahora mi avatar lo hace. Entonces, yo me puedo dedicar a otras cosas y a lo que decía don Miguel, al tema de pensamiento humano, el tema de, en mi caso, en mi rol, ¿verdad? ¿Qué problemas podemos resolver? ¿Cómo impacto más a las personas? Eso que la IA no puede hacer, porque al final del día la IA, un día esto se escuchó en una charla de Y Combinator, es silicón, ¿verdad? Es silicón. Por detrás son chips, por detrás son silicón, a este punto al menos, puede que cambie eso a futuro, pero ese tipo de pensamiento crítico, ese tipo de humanización, ¿verdad? Más bien nosotros nos estamos moviendo a ese rol de estar cuestionándonos, ¿verdad? Cómo agregar más valor, ¿verdad? Cómo impactar más, ¿verdad? Y en lugar de estar pensando en eh, revisando una presentación de mi equipo a ver si es cualitativa o cuantitativa, ya mi avatar lo puede hacer por todo lo que aprende. Entonces, al fin de cuentas, ¿verdad? Mi mensaje final es ese. Obviamente en el emprendimiento se acelera el marketing, se acelera el desarrollo de software, se aceleran las ventas, se acelera el servicio al cliente, ¿verdad? No se quitan las personas, simplemente se replantea el perfil que necesitamos en cada compañía, ¿verdad? Para que sí o sí eh, puedan trabajar con IA, más bien. Y aquellas empresas que ya tienen personas que no tienen esa característica, tienen que comenzar a desarrollárselas pronto, ¿verdad? Y ojalá todas y todas se puedan subir a bordo, como decimos. No sé hasta ahí, si les queda claro, si tienen alguna duda, eso sería de mi lado, esa introducción. Muchas gracias, Adrián, por compartirnos tu experiencia y mostrarnos también lo que está haciendo tu empresa. Vamos a pasar a un proceso de preguntas concretas a nuestros panelistas. Ujú. Van a ser tres preguntas generadoras para que ellos tengan la oportunidad, pues, de contarnos y profundizar un poquito más en este tema y posteriormente vamos a pasar a preguntas ya de nuestras personas asistentes. La primera pregunta es para Adrián. Adrián, puntualmente, ¿cuáles consideras que son las principales oportunidades que la IA está generando en el ecosistema emprendedor? Ya desde tu experiencia particular, ¿cómo trasladas esta visión hacia el ecosistema emprendedor? Sí, buenísima pregunta. Yo creo que una de las cosas, uno de los procesos más importantes cuando uno es emprendedor, cuando uno tiene una idea, es validarla, ¿ok? Es validarla rápido y saber si funciona o no funciona, ¿verdad? Eso es lo primero, más allá de levantar capital, más allá de obtener clientes, lo de los clientes creo que es bastante importante, pero más allá de cualquier otra cosa es validar esa hipótesis que tenemos, ¿verdad? Pero para validarla se necesita una serie de pasos y ese es el stopper que genera miedo en muchos emprendedores. Es que tengo una idea, pero no tengo plata para mercadearla. No sé marketing. Tengo una idea, pero no sé desarrollo de software. Entonces, ¿qué prototipo voy a hacer? Ese, ese, esa parte del proceso ya no es, o sea, ahora con la IA se puede hacer muy rápido y muy fácil. El que no sabe marketing, la IA le puede ayudar a hacer marketing. El que no sabe desarrollo de software, la IA le puede ayudar a desarrollar ese prototipo. El que, eh, el que no sabe vender, la IA le puede ayudar a vender.
¿Ok? Entonces, para los emprendedores, la mayor oportunidad, que creo que yo que es ahí donde está el punto, ¿verdad?, clave, es validar esa hipótesis, lo aceleró y lo acelera rapidísimo. Tengo un experto, una experta en cualquier área. No necesito eh, ser experto, ser bueno en todo, ¿verdad? Ahora la IA hace equipo y me puede ayudar a validar esa hipótesis de una forma muy simple. ¿Ok? Una vez pasada esa etapa, cuando yo ya tengo la hipótesis validada, ¿verdad? Supongamos que funcionó. A partir de ahí viene una serie de etapas, ¿verdad? Como obtener el primer cliente, ¿verdad? Como levantar feedback, como iterar, como mejorar. Todo eso, básicamente, nos podemos apoyar con la IA para validar. Yo a veces tengo discusiones bien profundas sobre mi visión de negocio, de mi visión con la IA y es bien interesante porque las respuestas son bastante buenas. Entonces, también esa parte de cuestionar hacia dónde ir el modelo de negocio, el tema de benchmarking, ¿verdad? El tema de investigación, de si alguien más lo está haciendo en el mundo, cuánto costaba antes hacer eso, cuántas búsquedas, cuántas preguntas tenía que ir a decirle a Google, vea, tengo esto, ¿hay alguien más que lo está haciendo? ¿Verdad? A Google había que hacerle 20, 30 preguntas para lograr eso, 3, 4, una semana investigando. Ahora llegas a ChatGPT y le dice, eso es lo que hago, puede ir al mundo a buscar a ver si alguien más lo está haciendo. Y ChatGPT va, o Gemini, o Copilot, o Cloud, o cualquiera de todas, vaya a hacer la investigación por nosotros. Y te dice los links de las compañías que hacen algo igual o parecido. Un tema de investigación, ¿verdad? En segundos. Entonces yo creo que es eso, el tiempo y las brechas que existían antes ya hoy no existen, gracias a la IA. Ok, yo puedo validar rápido, yo puedo investigar rápido, yo puedo conversar con un experto en marketing, yo puedo conversar con un experto en finanzas sin yo ser experto. Entonces, ese proceso que duraba antes meses, incluso años, ahora se acorta mucho y, y hay que perder el miedo porque de verdad tenés ahí un experto, una experta en cualquier área que necesites. Excelente, Adrián. Yo quisiera agregar una pregunta, Adrián, muy rápidamente a esto que nos contaste, aprovechando que estás aquí, aprovechando que tenemos la oportunidad de que estás vos y está don Miguel, y es el tema de qué considerás o cómo considerás que la IA ha democratizado el acceso a herramientas que para el emprendedor se veían costosas o inaccesibles. Sí, eso es un punto muy, muy importante. Básicamente, este boom de la IA, en lo personal, la visión que yo veo desde un punto de vista emprendedor es que ahora es muy fácil ser emprendedor. Bueno, muy fácil no, es más fácil que antes, nunca va a ser fácil, la verdad, pero va a haber un boom o está habiendo un boom de muchos y muchas profesionales que están haciendo sus propias startups y propias compañías, ¿ok? Creo que la economía a mediano y largo plazo se va a mover ahí. Se van a comenzar a ver muchas personas con ideas geniales que lanzan al mercado y con una mayor probabilidad de éxito por el tema de que ahora tenemos todo este boom de inteligencia artificial. Entonces, sí, definitivamente vas a ver, van a comenzar a emerger y ya está pasando soluciones para todo muy y muy rápido. Como te decía al inicio, soluciones para hacer una presentación, soluciones para mercadear, ¿verdad? Ahora es muy fácil de construir, entonces eso implica que el costo de construirlo es menor, lo cual implica que el precio de ese producto va a ser menor y va a ser muy competitivo. Entonces, dado a todo ese efecto, ahora hay acceso, ¿verdad? Inmediato por unos cuantos dólares al mes a una herramienta que te haga marketing, a una herramienta que te desarrolle software, a una herramienta que te dé, que te genere email marketing, ¿verdad? Y cada vez van a haber más así para problemas muy específicos que tenemos en el día a día, ¿ok? Y a un precio muy accesible. Como ahora es más rápido construir una plataforma que me ayude un día estuve una para LinkedIn, que me ayude a hacer marketing en LinkedIn automatizado, que es un problema muy, muy específico. Alguien construyó la idea y lo vende a $12 al mes. Y ya un emprendedor usa eso y resuelve el tema de marketing en LinkedIn, ¿verdad? El tema de crear presentaciones, el tema de crear videos, que es un boom ahorita. ¿Cuánto costaba antes producir un video de mi compañía? Ahora usted va y le dice un prompt a una IA y el prompt le deja
le deja el video hecho. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hay problemas muy grandes, ¿verdad? Muchos problemas en el mercado. Y como ahora es fácil resolverlos y construir algo, se van a ir comenzando a ver muchas empresas emergentes que los van a resolver a un costo muy bajo, por ende el precio va a ser bajo y accesible para cualquiera. Excelente, muchísimas gracias. Quisiera preguntarle a don Miguel sobre qué retos enfrentan los emprendedores y quiénes los apoyan al incorporar la IA en sus procesos y cómo pueden abordarse de forma sostenible y ética. Pues la verdad es que me ha venido muy bien esta toda argumentación de Adrián y me he anotado alguna cosa porque guarda relación con riesgos y con cómo hacer que esto funcione evitando los problemas. Un primer problema que veo es lo que decía Adrián de que ahora es más fácil lanzarse a emprender. ¿Cuál es el riesgo que corre un emprendedor al inicio? Que la idea no funcione. Bueno, ahora puede hacer simulaciones, puede hacer pruebas, la prueba del concepto, tiene varias herramientas en las que se puede apoyar para algo que antes no sabía hacer, ahora podría saber o ser capaz de hacer. El problema que puede o el riesgo que tiene esto, como toda nueva tecnología, es la capacitación para usarla correctamente. ¿Cómo sabemos que lo que nos dice está bien o es lo correcto? Todavía va a seguir siendo necesaria esa supervisión que decía al principio. Entonces yo creo que las limitaciones vienen, por un lado, cuestiones de los datos, la gobernanza de datos, el soporte operacional y la seguridad. Incluso a efectos de empresas de capital riesgo, para invertir en determinadas empresas van a requerir que la iniciativa emprendedora demuestre que tiene una solución auditable en cuanto a finanzas seguras de la infraestructura y de los datos corporativos. Entonces, es un aspecto, un riesgo fundamental que desde el principio conviene perfilar en cómo vamos a desarrollar la iniciativa emprendedora. Después, por supuesto, los riesgos habituales de sesgos algorítmicos, incluso de protección de datos, de privacidad. Si nos vamos a esta idea de Adrián, por ejemplo, que es una idea mucho más profunda de lo que pueda ser, mucho más profunda porque no se está creando un avatar de la persona, se está creando un avatar del conocimiento de esa persona. Es posible, porque, claro, ¿qué incentivos tengo yo como catedrático de universidad, experto en cualquier tema, para formalizar ese conocimiento del qué sé hacer y el cómo sé hacer lo que yo sé hacer? Esos incentivos van a ser uno de los, diría yo, impedimentos, ¿no? A la hora de compartir, no solo en esta iniciativa, sino en cualquier tipo de iniciativa, qué incentivos tienen las personas para compartir lo que saben con la inteligencia artificial, o dicho de otra manera, lo voy a hacer con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes que usan ChatGPT le han dicho a ChatGPT que compartan todas sus interacciones con todo el mundo para que el sistema aprenda? Seguramente no todos. Y esta es la parte de privacidad y de protección de datos que es conveniente un mecanismo de protección que minimice la dependencia de datos personales. Y luego los sesgos algorítmicos, la replicabilidad. De las veces que he usado las múltiples inteligencias artificiales, tanto generales como específicas, hay muchas específicas para el ámbito de investigación. Cada vez que le pido algo, si se lo pido 100 veces, me da 100 resultados diferentes. Y es una de las cosas que yo querría evitar. Precisamente como ahora es muy fácil lanzarse a emprender, o es muy fácil lanzarse a escribir un artículo científico, o es muy fácil una serie de tareas intelectuales que antes requerían mucho más tiempo. Ahora puede requerir menos tiempo, pero nos lleva
a un riesgo evidente de despersonalización de ese resultado. Por eso yo creo que el criterio ético es siempre el de la intervención humana, evitar casos como el de la consultora que vende un informe sin haber revisado qué es lo que hay ahí, qué hay de verdad. Si estamos de acuerdo con lo que dice la inteligencia artificial, por ejemplo, esto lo estamos incorporando en las aulas, creo yo. Nosotros le decimos a los estudiantes que deben de ser éticos y les damos una cierta capacitación previa de cómo usar la inteligencia artificial en su beneficio, pero usándola bien. Si en la empresa o al emprendedor no se le forma en cómo usarlo bien, el riesgo es evidente. No solo es posible o es posible que se creen más empresas, pero también es posible que a corto plazo, si no formamos o capacitamos a emprendedores y usuarios, los riesgos de fallo sean mayores con inteligencia artificial que sin ella. Por eso es muy importante esa intervención y esa humanización de la inteligencia artificial. Y luego está la transparencia y la explicabilidad, que es fundamental para garantizar la rendición de cuentas y que documentar los objetivos del sistema, los datos utilizados, el algoritmo, las técnicas especializadas y el rol del inversor y del ecosistema. Fondos de capital riesgo tienen una oportunidad única para influir cómo se diseña la inteligencia artificial en etapas tempranas. Hay una serie de iniciativas que están tratando de ponerle un cierto control a lo que podría llegar a ser un problema. Por lo tanto, yo diría que de todos los riesgos y de todos los retos a los que se enfrenta la inteligencia artificial, va a estar siempre en la interacción de esa inteligencia con el sistema humano. Y yo diría que vamos a ver muchos más emprendimientos en esta línea de trabajo persona, de interacción persona-inteligencia artificial, y que siempre va a requerir la intervención humana y un sistema supervisado que exige más criterio y más ética al emprendedor que antes. Yo creo que la IA acelera, como ha dicho Adrián, pero precisamente por esa aceleración y por esa inconmensurable cantidad de nueva información que puede dar, puede también ser un pequeño tapón y problemático. Y luego, emprendimientos basados en IAs. ¿Cómo sabemos que estamos comprando la IA correcta? Y que esos pocos dólares que estamos pagando al mes por una IA son los mejores y obtenemos lo mejor de esos pocos dólares, ¿no? Vamos a ver un poco este tipo de emprendimientos que son pequeñas aplicaciones de poco precio orientadas a un mercado masivo donde el idioma no es problema. Pero ¿cómo sabemos que efectivamente estamos comprando la mejor de todas las posibles o que le estoy sacando el rédito, el rendimiento adecuado a esos pocos dólares? Yo puedo comprar la licencia de $20 al mes de ChatGPT, pero ¿cuánto lo uso? Para sacarle un rendimiento máximo tendría que estar 24 horas al día, 365 días al año tratando de extraer. Bueno, pues ya existe algo que se llaman los agentes de inteligencia artificial que suplen en parte la intervención humana. Pero al final, cualquiera que sea el resultado, nos lleva a la necesidad de la intervención humana, de la supervisión. Yo creo firmemente en la humanización de la inteligencia artificial. No creo que la dirección vaya al revés, que sea que queramos hacer más humana una determinada IA, sino que creo que tenemos que utilizar esa tecnología de forma más inteligente, más segura y desde luego más ética. Yo creo que estos son los principales retos. Muchísimas gracias al doctor Miguel. Una última pregunta que estaba para ambos, si pudieran contestarnos
en forma concreta para darle paso también a los asistentes si tienen alguna pregunta hacia ustedes. La pregunta es sobre el futuro y visión estratégica de la IA. Entonces, ¿cómo se imaginan el rol de la inteligencia artificial en los próximos 5 años dentro del emprendimiento y la formación de emprendedores? La pregunta para Adrián primero y que después don Miguel también nos conteste. Perfecto. Bueno, yo creo que todo esto va cambiando muy rápido, ¿verdad? Lo importante es em, que, como les decía al inicio, de hecho, recientemente ha salido todo este tema de agentes de inteligencia artificial autónomos, que básicamente significan que le podemos dar una instrucción muy amplia y muy general, y él toma esa instrucción, ¿verdad? Y hace todo. O sea, no hay que decirle, o sea, yo le puedo decir, créeme una plataforma con estas características. Él va a ir, va a dividir esa actividad en tareas, va a investigar, va a programar, va a hacer una campaña de mercadeo para venderla, va a hacer una presentación para atraer capital. Entonces el auge va por acá, ¿verdad? Ya estamos a ese nivel desde un punto de vista de tecnología. Entonces, como yo les decía, van a comenzar a emerger demasiadas compañías por la simple razón de que va a ser más fácil resolver problemas, ¿verdad? Validar, ¿verdad? Vender, mercadear. Si bien es cierto, concuerdo con don Miguel que tiene que haber un componente ético, ¿verdad? Y una política sobre todo eso que va a comenzar a emerger, ¿verdad? Pero esa es la realidad. La realidad desde un punto de vista de tecnología, lo que hoy estamos viendo en el mercado es que esto va muy rápido, ¿verdad? Y, y ahora esta nueva tendencia de agentes autónomos que uno le puede decir, quiero hacer un negocio como esto y él hace todo, ¿ok? A diferencia de lo que había hace 3 meses, que era, yo tengo que hacer este negocio, entonces yo tengo que dividir esto en tareas y tengo que ir a la IA a pedírselo de separado y luego yo armar todo. Ahora estos agentes, usted le dice y hacen todo un flujo de trabajo. Ellos mismos definen las tareas y ellos van ejecutándolas, ¿ok? No hay que ir paso a paso. Entonces, la tendencia tecnológica, ¿verdad? Que si bien es cierto, como Miguel dice, hay que ponerle políticas, hay que regularlas, el tema ético, pero lo que está pasando en el mercado es esto otro. Hacia eso estamos yendo, ¿verdad? Van a emerger nuevas empresas, nuevos emprendimientos, las compañías van a comenzar también a lo interno en sus departamentos, porque el emprendimiento también está ahí, una compañía muy grande que logra innovar y resolver un problema. Entonces, todo eso va a comenzar a emerger, problemas muy específicos de cada negocio, problemas muy específicos de cada nicho, se van a comenzar a resolver. Y que antes era muy difícil hacerlo, muy difícil validar, muy difícil vender, muy difícil mercadear, ahora se va a ir convirtiendo en una simple instrucción. Lo que se necesita es la idea y la supervisión, como bien lo decía don Miguel. Entonces, vamos a comenzar a ver un mercado de muchos emprendedores y emprendedoras emergiendo y resolviendo problemas, porque hay problemas, hay cantidades. Entonces, hacia eso creo yo que es a lo que vamos. Adelante, don Miguel. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Adrián y voy a ir un poco más allá. Yo creo que el futuro y la visión estratégica de la IA en el ámbito de emprendimiento hay, por un lado, la IA como un nuevo motor de innovación. Va a ayudar a innovar en ámbitos que antes eran impensables, en personas que antes eran impensables, que pudiesen desarrollar determinadas ideas. Lo vamos a ver de forma creciente. Eso va a requerir también una cierta transformación institucional de marcos regulatorios y éticos sólidos que puedan superar las trampas de la IA en el ámbito de que es tan fácil emprender que cualquier iniciativa tiene visos o perspectivas de ser viable, pero que luego va a requerir una prueba real. También hay una clara integración IA-persona eh, en
desarrollos e innovaciones relacionadas con todo lo que sea la rutinización de cualquier tarea de cualquier persona en cualquier puesto de trabajo. Lo pienso en mí mismo. El tiempo que me paso contestando al correo rutinariamente preguntas de estudiantes de doctorado que un chatbot conversacional podría contestar. Bueno, pues se me ocurrió utilizar herramientas que hay para esto, entrenarla con los PDFs de la normativa de mi programa de ámbito estatal, de ámbito universidad, y ahora les pido que le pregunten primero al chatbot conversacional antes que a mí. Aún así, pues bueno, siempre se sienten más seguros si creen que es la persona que está detrás. Pues el próximo paso seguramente será que conteste al correo electrónico una inteligencia artificial en lugar de contestar yo. Porque al fin y al cabo, si todo lo que sea rutinizable y se pueda poner por escrito y esté contestado en alguna parte, es algo que alivia el tiempo de las personas. Ahí es donde creo que hay un futuro importante, que es liberar a cualquier puesto de trabajo y a cualquier directivo, incluyéndonos nosotros como profesores, de aspectos que son rutinizables y por lo tanto son asumibles por una IA. Evidentemente va a requerir que haya controles sobre este tipo de iniciativas, pero yo creo que hay un futuro impresionante ahora por delante, que es la integración inteligencia artificial persona, cualquier persona, cualquier puesto. Hay otro futuro que nace de todo esto, que es el de capacitación en IA. Las competencias clave requeridas para usar cualquier IA de manera segura y de manera confiable, y que seamos capaces de sacarle el máximo partido. Ya no es solo el aumento sustancial en la productividad asociado a la IA, que puede llevar a un mayor crecimiento económico, sino también en nuevos productos asociados a la IA en aspectos que antes eran impensables. Probablemente a todos nos salen aspectos del ámbito de la salud. Yo, por ejemplo, que soy diabético desde hace muchísimos años, más de 40 años, cuando hubo un primer boom con sensores de medición de glucosa, aquello parecía como que de repente podíamos llevar una vida normal. Si emparejamos, como se está haciendo ahora, ese sensor a una bomba de insulina que toma decisiones autónomas, bueno, ahí se abre en el ámbito de la salud cualquier tipo de enfermedad de este estilo que lleve aparejado una entrada de información y una decisión autónoma, mejora la vida muchísimo. Y yo creo que ahí hay una parte de la IA salud que es muy importante para el futuro también. Y luego la IA puede ayudar en la relación inversor-startup, la due diligence o la definición del speech a un determinado inversor, el prototipado acelerado o el cumplimiento de las directrices de desarrollo sostenible y en qué medida una empresa, una idea da respuesta a varias de esos objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues hay mucha parte que se puede hacer a partir de una inteligencia artificial. Yo destacaría sobre todo el futuro y la visión estratégica de la IA y de la humanización de la IA va en esa línea de la IA como nuevo motor de innovación y también capacitación y, por supuesto, seguridad y ética. También puede haber una IA que sea el controlador ético de otra IA. Aún está por verse el pipeline, este tipo de enlaces entre una IA y otra IA. Ahí puede haber otra fuente de oportunidades también.
Excelente, muchas gracias a ambos panelistas por lo que nos han compartido en esta última pregunta. Vamos ahora a brindar un espacio para nuestro público, para nuestras personas miembros de la red Motiva. Y lo podremos hacer levantando ahí la manita que tiene el Zoom para poder participar con las preguntas o lo podremos hacer vía chat. Entonces tenemos espacio para consultas. Aprovechemos la oportunidad de tener esta dupla de personas que hoy nos acompañan acá compartiéndonos este conocimiento. Juan Carlos Leiva, adelante. Gracias. Buenos días. Un gusto saludarlos a todas y a todas. Bueno, muchas gracias, Adrián y Miguel. Muy ilustrativa y muy inspiradora y además nos pone a pensar. Yo tengo una pregunta para Adrián y a raíz de un comentario que hizo Miguel. Adrián, ¿cómo ha sido el tema cultural en las empresas? Porque yo me ponía a pensar un poco lo que decía Miguel. Bueno, ¿cuál es el incentivo? Porque esto la gente tiene diferentes interpretaciones. Alguien podría pensar, estoy entrenando a mi sustituto. Entonces, ¿cómo han manejado ese tema cultural en el tema de los avatares y en el tema este que ustedes están manejando en la empresa con los clientes? Bueno, es una muy buena pregunta, Juan Carlos. Hay de todo, ¿ok? Cuando digo hay de todo, es muy interesante y es parte de emprender, ¿verdad? Uno podría cuestionarse eso y decir, no voy a hacer esto porque, por ese problema. Pero es muy interesante porque cuando una parte de emprender es validar hipótesis, llegas a ciertas empresas, y esa es la realidad, donde están de acuerdo, no tienen ningún problema. No tienen ningún problema, o sea, no hay ni que explicarles mucho. O sea, llegas a una empresa y dice, perfecto, esto me va a quitar el tiempo de las consultas. Lo mismo que hizo don Miguel, para que te des una idea, don Miguel está haciendo un avatar de su conocimiento para que sus estudiantes le pregunten al avatar. Velo de esa forma. ¿Para qué? Para que él no esté respondiendo todo el tiempo las mismas preguntas, ¿verdad? Entonces, hay de todo. Ahí llegamos de compañías que hay personas súper adaptadas, ¿verdad? Dicen, perfecto, eso me va a quitar el tiempo de que yo hago esto, me voy a dedicar a hacer otras cosas, ¿verdad? Y también llegamos a empresas donde dicen, pero se cuestionan eso, ¿verdad? Y a partir de ahí se disparan ciertos mecanismos de adopción, mecanismos de capacitación, ¿verdad? Mecanismos también de políticas de la empresa, donde las empresas dicen, ok, perfecto, tal vez no querés hacer esto, pero nosotros lo necesitamos como compañía. Entonces viene una política empresarial donde dice, pues tenemos que hacerlo, ¿verdad? Entonces, sí, es una hipótesis que hemos validado y es el menor porcentaje de compañías y de personas que tienen ese temor. Esa es la realidad, al menos con el nicho que hemos trabajado en los países que hemos trabajado, que son Costa Rica, Ecuador, Perú, Estados Unidos, ¿verdad? Es un número muy poco, es menor el número de los que no que de los que sí. Y en ese grupito de los que no entran otros incentivos y el primero es que la compañía dice, vamos y tenemos que hacerlo, ¿ok? Pero sí, lo cierto del caso es que es más común de lo que creemos. De hecho, ChatGPT cada vez que le hacen una pregunta ya lo hace, ya comienza a entrenarse con su propia información para darles mejores respuestas. Don Miguel ya lo hace para los estudiantes del doctorado, creo que era. Entonces, yo creo que lo que más relevante que lo decía Don Miguel es la cultura en Latinoamérica de que apenas estamos adoptando la IA. Entonces, nosotros hemos tenido que echarnos un pasito atrás con compañías para darles un servicio de consultoría, que creo que es la oportunidad que hablaba don Miguel, y capacitar a la compañía en general de IA, no de mi avatar y que me quita el trabajo, no, en general. ¿Qué es IA? ¿Qué me resuelve? ¿Verdad? ¿Qué tengo? El otro día llegué a una compañía, les voy a contar esta anécdota, que usan Microsoft, por ende ya tienen Copilot, y llegué donde el gerente general, y él me estaba preguntando algo, y yo le dije, pero ya lo tienen. Y me dice, ¿cómo ya lo tenemos? Sí, ese iconito que tenés a la izquierda de tu correo, le das clic y te abre Copilot. Y no tenés que estar haciendo las cosas en ChatGPT y pagando tu ChatGPT personal. ¿Y saben qué me dijo? Me dijo, yo creí que este icono era de adorno. Así me lo dijo un gerente general. Y yo, como de adorno? Ya tenías, ¿verdad? Entonces, hay un tema más atrás que es adopción en Latinoamérica en general. Como va tan rápido, en Latinoamérica todavía nos hace falta entender, subirnos a bordo, ¿verdad? Más allá del tema del avatar y demás, que como te digo, la mayoría sí, hay un grupito pequeño que no, se resuelve con políticas o incentivos,
hay una compañía que le está diciendo a las personas que se van que usen Mensis y que cuando se van, ellos le están dispuestos a pagarles un salario cada vez que se use su avatar, por ejemplo, a pagarle unos dólares cada vez que se use su avatar. Es decir, yo puedo estar ganando dinero sin estar presente en esta empresa. Son personas muy senior. ¿Qué mayor incentivo que ese, verdad? Entonces, sí, han ido ocurriendo mecanismos. El grupo es pequeño, la verdad, de los que no. Y lo más importante es que en Latinoamérica sí estamos un poquito atrás y más bien hemos echado un pasito atrás para capacitar, que es la oportunidad que decía don Miguel, en temas de IA a las compañías. No sé si te respondo, Juan Carlos. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. No, con todo gusto. Yo incluso, si me permiten, me atrevería Adelante. a contestar también desde la otra perspectiva, porque tenemos la impresión de que por estar en Latinoamérica eh, hay menos adopción. No, yo creo que esto no es exclusivo de América. Esto lo veo cuando salió y fue el boom de la IA. Aquí en mi universidad había profesores que bajo ningún concepto permitiría a sus estudiantes usar la IA en clases, y yo fui de los primeros que se subió al carro y de los primeros en dar formación de capacitación a sus estudiantes para esto. Es ir contracorriente ahora mismo. Uno no puede decidir o decirle a un estudiante cuándo puede usar la calculadora para determinadas operaciones. Bueno, pues lo mismo, no tiene mucho sentido ni prohibir, ni pensar que hay una diferencia cultural en adopción de IA. Yo esto lo veo por igual en Latinoamérica, que en España, que en Valencia, que en Galicia, Costa Rica, México. Yo creo que es algo generalizado. Para evitar que esto suceda, primero está la capacitación y luego está incentivos que me parecen excelentes. Esta idea es como cuando eh, los youtubers empiezan a ganar dinero y uno se pregunta, ¿para qué ha estudiado tantos años si yo podría ser youtuber? Pues excelente, adelante. Claro, ¿cuál es el incentivo para que yo en mi empresa alimente a mi avatar? Bueno, pues puede ser inicialmente un variable de salario inteligente esa orientación, o incluso imagínense ustedes la cantidad de preguntas rutinarias me evita esta inteligencia artificial entrenada para contestar en mi lugar. Es que me libera de muchísimo tiempo. Si yo fuese capaz de evaluar cuánto tiempo me ha ahorrado, estoy seguro que mm, sería, o en términos de salario, equivalente a, podrían ser, no sé, si 3, 4, 5 mensualidades, no lo sé. No tengo forma de saberlo ahora mismo, pero es una perspectiva muy interesante, desde luego. Excelente, muchísimas gracias a ambos. Delia Gaibor tenía la manita levantada, entonces el espacio, tal vez Delia, por un tema de que nuestros panelistas sepan de dónde estamos viendo este panel, ¿verdad? Los miembros de la red Motiva, si nos contás un poquito, por favor, también, cuando hagan la pregunta. Muy buenos días, sí, un gusto saludarlos a todos, desde Ecuador, sí, los saludo desde Ecuador, Guayaquil. Mi pregunta era en cuanto a la IA generativa, ¿no? ¿Cómo ven el asunto de la realización de ensayos en el caso de los estudiantes, ¿no? ¿Cómo ven unos dos pros y unos dos contras del uso de la IA generativa actualmente en la academia? Muchas gracias. Adelante, don Miguel, esa está más de docentes. Sí. Yo creo que me corresponde a mí en primer lugar, pero después Adrián también, porque probablemente también tenga la otra perspectiva, ¿no? De recordar un poco su etapa de estudiante, aunque esto lo podemos hacer todos. Claro, ¿qué está pasando con la IA en, por ejemplo, trabajos que entregan los estudiantes? ¿Hasta qué punto eh, pensamos ahora mismo que un trabajo que entrega un estudiante no ha usado la IA? Yo me atrevería a decir
Al principio casi nadie lo usaba. Ahora yo creo que la usan todos, pero ¿dónde está la diferencia? Aquellos que la usan bien de aquellos que la usan mal. El primer día de clase les he dicho este curso y otros anteriores. Por favor, sí, usadla. Porque si les digo que no la usen, sé que habrá algunos que tratarán de usarlo oportunísticamente y no lo reconocerán después. Entonces yo prefiero que sean sinceros, que me digan en qué la usaron y en cómo la usaron. Y la sorpresa es que ha habido una serie de ejercicios y al principio la sorpresa era, bueno, un grupo de trabajo, 3 personas, donde todos la usaron y yo no veía por ningún lado entonces cuál era la contribución de cada individuo a la solución que le daba la IA. Y en muchas soluciones que le daba la IA yo veía claramente que estaba equivocada. Y si ahora mismo pensamos que muchos de los estudiantes la están usando, por supuesto el 100% la está usando. La cuestión está en quién la está usando correctamente en aquello que se puede usar y que puede tener un retorno para el estudiante y quienes no. Yo incluso les he diseñado un prompt de tal manera que les ayude a estudiar. Después de que yo pensase esto, me doy cuenta que luego el ChatGPT tiene el modo estudiante, el Gemini tiene el modo estudiante. Es decir, eh, casi me atrevería a decir que ya está todo inventado, ¿no? Pero más que estar todo inventado, yo creo que como docentes, como investigadores, como escritores, como en cualquier plano de la realidad profesional, la inteligencia artificial va a estar ahí. La clave, ¿dónde va a estar? El que va a sacar mejor nota es el estudiante capacitado que lo sabe usar de la mejor manera, que es lo mismo que nos ha dicho Adrián. Eh, Hay que capacitar a las personas al final para extraer lo mejor de todo ese conocimiento que ellos tienen. O, claro, el tema de cómo voy a ese sustituto, ¿no? Del profesor. Me va a sustituir si al cabo de un poco de tiempo pueda pensar que yo ya no tengo valor como docente. Al revés, la clave está en cómo yo como docente puedo ayudar a mis estudiantes a capacitarlos a usar la IA mejor y más para ser mejor y más productivos al fin y al cabo en el mundo laboral. Yo es que lo veo muy claro de esta manera, pero también me gustaría escuchar la opinión de otros docentes que hay aquí en esta sala sobre el asunto. Muchas gracias por su respuesta, estimado Miguel. Muchas gracias. Muy bien. Creo que por asuntos de tiempo vamos ahora a darle la palabra a Olga. Olga, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Olga Ruiz de la Red Motiva desde hace ya muchísimo tiempo de Colombia. Estoy ahorita en Medellín. La pregunta está muy ligada, yo creo que ya en la respuesta a algo que le contestaban a Juan Carlos y era un poco sobre esos incentivos que abordaban las empresas o que abordaban incluso las instituciones educativas, las universidades, para el uso de la inteligencia artificial en temas como la gestión del conocimiento, ¿cierto? Algo mencionaron en la respuesta, pero si pudieran ampliar estaría maravilloso porque es un tema que estamos explorando actualmente en algunas empresas. Perfecto. Tal vez ahí, hay un tema interesante en la gestión del conocimiento. De hecho, estoy aquí en una gira en Lima, Perú, y ayer tuve una reunión con el equipo de gestión de conocimiento de BBVA y hay un tema muy interesante, ya profundizando en el área, que sé que a Juan Carlos le gusta mucho, es el tema que el conocimiento cambia todos los días. Cada persona que llega a la oficina, cada día, ¿verdad? Genera nuevo conocimiento. Ese proceso de generar conocimiento, ¿verdad?
Es interesante porque un avatar se puede quedar desactualizado en un día, 2 días, ¿verdad? Una semana. ¿Ok? Entonces, por eso es que es poco probable que me va a reemplazar al 100% Olga, ¿verdad? Porque lo que ese avatar, perdón por la tos, sabe hoy, es lo que ese avatar sabe hoy, la otra semana, ¿verdad? Necesita alimentarse más, ¿ok? Y de hecho ese es el problema que nosotros resolvemos en Menses, ¿ok? ¿Por qué? Porque más allá de un avatar que se le carga un documento o que se le carga conocimiento hasta un punto determinado, que es lo que pasa con ChatGPT o pasa con cualquiera de estas, ¿verdad? Nosotros escuchamos el día a día de la gente. Entonces, todos los días, el algoritmo que es creado por nosotros, por Mensis, tiene la capacidad de entender qué conocimiento va de salida y qué conocimiento va de entrada actualizado. ¿Ok? Entonces, ese proceso en sí de mantener el avatar actualizado es lo que es Mensis. ¿Ok? Y es por la razón del que el avatar nunca va a sustituir al 100% a una persona, porque hoy sustituye, hoy resuelve cosas, hoy da feedback de lo que yo sé, pero yo llegué mañana y resolví otro problema de otra forma distinta, o el mismo problema que ya había podido resolver, lo resolví de una forma distinta y ya cambió. Entonces, esa gestión del conocimiento es importante, ese flujo de generar nuevo conocimiento todos los días y poder llevarlo a un algoritmo de inteligencia artificial, a una red neuronal, es lo que hace la diferencia acá, ¿verdad? No, hay que mantenerlo actualizado. Y a nivel de incentivos, yo creo que es algo muy interesante a lo que nosotros tenemos como mucha expectativa de lo que es lo que va a pasar, de cómo las empresas van a incentivar. Ahora tenemos, como le decía anteriormente, empresas que ya le están pagando a avatares de personas que no están en la compañía. En Costa Rica tenemos un caso de un ingeniero agrónomo que se fue de la compañía en muy buenos términos. Se fue por la puerta grande. Y ahorita, cada vez que su avatar responde una necesidad, se le paga una comisión a la persona sin que esté presente. ¿Ok? Y les comento que esa persona sigue actualizando ese avatar sin estar en la empresa, justamente para que, ven, entonces se vuelve un ciclo. Podría ser un futuro, ¿verdad? Así como prediciendo. Podría haber un futuro donde una compañía se maneje con avatars y esos avatars son profesionales que están ni siquiera en una empresa, simplemente están alimentando su avatar central y ese avatar le está dejando conocimiento a 1000 empresas. Imagínense qué bonito. ¿Verdad? Eso podría ser una posibilidad donde una compañía se mueve, toma decisiones, un gran porcentaje con avatars de profesionales, de profesionales que no están ligados a ninguna empresa y esos profesionales están ganando dinero. Entonces, sí, muy a la expectativa de los incentivos que vayan a pasar. Ahorita han pasado esos, ahorita días de teletrabajo, un día más de vacaciones, reconocimientos, almuerzos, todo ese tipo de cosas ya lo están comenzando a implementar empresas, pero realmente nosotros lo dejamos abierto para que la compañía se ponga creativa a ver qué pasa. Entonces, estamos a la expectativa de ver qué más viene. Excelente. Tenemos espacio para una consulta más. No sé si en el público habrá alguna consulta más para hacerle a nuestros expositores. Ok, Silvia. Adelante, Silvia. Hola, buenos días o tardes. Bueno, no, muchas gracias a los conferencistas por la charla. Mi nombre es Silvia Morales, estoy conectada desde Medellín, desde la Universidad de Antioquia en Colombia. Y pues ya estoy pensando en cómo hacer mi avatar para ganar dinero. Entonces, pero la pregunta sería alrededor como de la identificación de esas oportunidades, porque yo tengo como las oportunidades de negocio, porque uno parecería que hay muchas, ¿cierto? Yo antes decía hay muchas oportunidades, pero ¿cómo podemos nosotros llevar a nuestros estudiantes a ver esas oportunidades de pronto dentro de su experiencia? em,
porque a mí pues desde hace mucho tiempo me inquieta, por ejemplo, en el tema de las aplicaciones. Entonces yo le digo a los chicos, bueno, ¿qué hay detrás de la aplicación para que eso funcione automático? Porque ellos dicen, no se necesita nada. Entonces a mí eso, pues yo siendo una generación bastante ya antigua, me choca mucho ver este tipo de procesos. Entonces, esas oportunidades, como qué recomendaciones nos darían para poder llevar a nuestros estudiantes, porque estoy de acuerdo en que la IA está aquí, está para quedarse, y uno desde la docencia tiene que volverla su amiga, su aliado. eh, y yo también les hablo a los chicos pues de cómo utilizar las herramientas, por ejemplo, para generar cuestionarios de estudio de mercado, ¿cierto? Porque si no, ellos de todas maneras lo van a utilizar. Entonces es como, ¿qué recomendaciones nos darían de pronto para poder buscar ese banco de oportunidades que se puedan utilizar a través de estas herramientas? Esa sería como mi pregunta pues para los dos expositores. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Adelante, don Miguel. Bueno, yo voy a reinterpretar la pregunta de Silvia un poco al ámbito de, primero, eh, ¿qué le puedo decir yo a mis colegas o sobre cómo se podría usar, ¿no? la IA para la docencia mejor de lo que se está usando? Eh, si recuerdan ustedes, no hace muchos años se ha venido hablando de innovación docente durante mucho tiempo y ahora la pregunta es, más que innovación docente, es usar la IA como una innovación docente. Seguramente si ustedes buscan por Google, seguro que encontrarán, hay varios profesores en el ámbito de la IA que recomiendan el cómo afrontarlo, el cómo hacerlo y el cómo o qué podemos hacer los profesores para que nuestros estudiantes la usen de manera responsable, ¿no? Mi primera recomendación para cualquier docente es que no tengan miedo a primero reconocer que ellos mismos también lo usan y segundo, pues que de vez en cuando al acabar la clase paremos la clase, abramos cualquier inteligencia artificial, le preguntemos en la clase sobre cualquiera de los temas que estamos dando o que acabamos de dar, que la inteligencia artificial nos pueda preguntar a nosotros mismos o nos pueda o que los estudiantes nos puedan ver cómo nosotros interactuamos con la inteligencia artificial para que vean que la inteligencia artificial generalista también se equivoca y la cantidad de veces que se va a equivocar. Las inteligencias artificiales generales están pensadas para responder como si fuese una persona, pero están pensadas para, vamos a decirlo, satisfacer a las personas. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando yo cojo un trabajo de fin de curso y, claro, les digo a los estudiantes, vosotros imaginaros que yo ahora cojo de vosotros que estáis en clase utilizando la inteligencia artificial, si yo ahora cojo vuestro trabajo y en vez de ser yo el que le digo a una inteligencia artificial que lo corrija y que os ponga la nota. ¿Qué os parecería eso? Bueno, pues es un poco la idea. Yo primero diría a los docentes, no tengamos miedo, los estudiantes, y segundo, mi recomendación es usémosla. Los estudiantes lo van a usar sin duda, créanme, es muy fácil saber qué estudiante la usó y cuál no, porque le damos clase al mismo tramo de edad. Y no creo yo que de repente haya mejorado tanto el sistema educativo que ahora de repente todo el mundo sepa mucho de todo, ¿no? Y estoy seguro de que en cualquier entrega
a cualquier pregunta, en cuanto ustedes vean que la respuesta incluye demasiadas veces verbos como navegar o que al final de todo aparece en resumen, coma, bueno, pues ahí está la inteligencia artificial, entonces la van a usar. Y mi consejo es, corrijamos esos ejercicios en clase preguntándole al estudiante que defienda esa pregunta, ¿no? Que defienda el ejercicio que ha entregado en voz alta o incluso que hagamos ejercicios usándolo, que pensemos, que ideemos ejercicios para usarlo, incluso en el ámbito del emprendimiento. Pensemos que una inteligencia cualquiera puede hacer un plan de emprendimiento, un plan de emprendedor, un plan de empresa. Pues adelante, pero corrijamos con nuestros estudiantes ese uso para mejorar en su capacitación de un uso ético y responsable, pero sin miedo, sin temor a equivocarse también. Úsenlo. Muchas gracias. Adrián, no sé si quieres Gracias. referirte muy puntualmente a esta pregunta. Sé que no estás en el ámbito docente, pero de repente tu perspectiva desde la parte empresarial puede aportarnos mucho. Bueno, yo lo que creo es que se suban a bordo. La única forma de entender cómo generar iniciativas y estrategias para iterar el proceso es que ustedes también se suban a bordo, ¿ok? Si ustedes no se suben a bordo y no entienden lo que está pasando por detrás, se les va a dificultar mucho, ¿verdad? Proponer todas estas iniciativas que, por ejemplo, está proponiendo don Miguel de que le pregunten al estudiante en la clase, en voz alta, de que defienda su pregunta. Eso a don Miguel lo tiene claro porque él por detrás sabe todo lo que hay, ¿verdad? Entonces, la única forma es, yo desde lo personal, ¿verdad? Creo que es eso. Si ustedes se suben a bordo, entienden qué es lo que está pasando, entonces van a entender cómo, ¿verdad? Comenzar a cuestionarle al estudiante. El problema va a estar, o puede que esté desde un punto de vista que tal vez en el sector educativo no se ha visto tan bien en la parte de docente, pero los estudiantes van ya lejísimos con esto, ¿verdad? Entonces, si nosotros como docentes nos quedamos ahí porque institucionalmente hay un temor a, ¿verdad? Donde nos han dicho, los estudiantes van ya lejísimos y cada vez van más rápido, ¿ok? Era como cuando uno iba a la escuela y uno copiaba en algún momento un examen. Ah, no, entonces a este estudiante no lo pongo a la par de este porque me va a copiar, ¿verdad? Pero eso va a pasar y esas iniciativas a ustedes se le van a comenzar a ocurrir cuando ustedes se suban 100% también, ¿verdad? Ese es mi comentario, nada más. Subirse a bordo por igual, estudiante, docente, es la forma en que van a poder comenzar a tener todas estas iniciativas que les propone don Miguel. Muy bien, muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas Gracias. gracias. Muy amables. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a proponerles a nuestros dos invitados por temas de tiempo, porque ya Juan Carlos creo que me está ahí como jalando el aire, como decimos desde Costa Rica, ¿verdad? Teníamos pues este panel programado para cierto tiempo, entonces quisiera pedirle tanto a Adrián como a don Miguel que por favor nos concluyan en un minuto su conclusión sobre su disertación para ir cerrando este espacio. ¿Les parece que empiece yo, por ejemplo? Adelante, adelante. Bien, pues desde mi punto de vista es esencial que la podemos usar, la vamos a usar y sobre todo es la humanización de la IA. La IA es una gran oportunidad como ampliación, como un coemprendedor intelectual de nuestras iniciativas. Y la segunda oportunidad es la democratización del acceso a tecnología. Y cualquiera en su puesto de trabajo va a poder usarla y vamos a ser capaces de mejorar la productividad sin duda. La IA no elimina la escasez de recursos, pero reduce la distancia que hay entre conocimiento y acción. Y esto, por supuesto, va a cambiar las reglas del juego. Y una última oportunidad es la velocidad. Lo que nos añade esta inteligencia artificial es que va a ser más difícil que fallemos con el mínimo
el Minimum Viable Product. Estoy seguro que con esto vamos a entender enseguida cuáles son los principales potenciales que tiene la IA y sobre todo emprender con inteligencia humana y artificial, que significa usar la tecnología no para pensar por nosotros, sino para pensar mejor, para liberarnos de tiempo y que podamos dedicar a las personas en aquello donde la IA no puede actuar. El reto en realidad no es tecnológico, es un reto intelectual y moral. Cómo la IA puede hacer que el emprendimiento siga siendo una expresión de creatividad y libertad humana. De la misma manera que los matemáticos no dejaron de razonar cuando apareció la calculadora y aprendieron a pensar a otro nivel, a un nivel superior. Pues esto mismo es lo que va a hacer la IA con los emprendedores, los va a liberar de determinada carga cognitiva y va a permitir más y mejor emprendimiento, o al menos es lo que yo esperaría. Muchísimas gracias al doctor Miguel González Lueiro. Y Adrián, tu conclusión en 1 minuto. No, buenísimo. Yo lo que digo y mi mensaje actual es la IA a los únicos y a las únicas que va a reemplazar es a las y los que no se suben a bordo. Así que vamos a explorar, usen lo que hay, investiguen y súbanse a bordo lo más pronto posible. Excelente, muchas gracias. A modo de conclusión general y cierre, pues hoy confirmamos que la inteligencia artificial no es solamente una herramienta tecnológica, ¿verdad? Sino es esa oportunidad de la cual nuestros panelistas nos hablaron, ¿verdad? Una oportunidad para que nosotros desde la academia repensemos la manera en cómo enseñamos a nuestros emprendedores, en cómo apoyamos a quienes sueñan con crear valor desde la academia. El futuro del emprendimiento con la IA dependerá de nuestra capacidad de combinar la innovación con la responsabilidad, que ya don Miguel pues tanto nos ha hablado en esta charla, ¿verdad? Con esa visión estratégica, pero eso sí, siempre desde la ética, ¿verdad? Y combinando al talento humano con esta tecnología. Asimismo, en el caso del Máster Díaz, creo que fue bastante enfático, ¿verdad? En hablar de la no sustitución de los humanos por la inteligencia artificial, sino más bien el enfoque, ¿verdad? Hacia crear valor, hacia darle fuerza a la estrategia y volvernos críticos en el uso de estas herramientas. Así que esperamos que lo compartido aquí inspire, nos inspire a nosotros como docentes desde la academia, inspire a las empresas también, como lo decía ahora Adrián, a subirse a bordo y que genere nuevas ideas y proyectos con un verdadero motor de desarrollo y transformación para nuestros países. Igual voy a aprovechar para invitar a las personas integrantes de la red Motiva a nuestro encuentro en el 2026, el cual será gustosamente en Guanajuato, México, actividad que brindaremos detalles pues al pasar ya de los meses y en este tiempo que se nos acerca. Así que con esto damos por finalizado nuestro panel de hoy, nuestro encuentro. Gustísimo gusto de verles, de tenerles aquí compartiendo pues con Adrián y con Miguel, darles el agradecimiento a Adrián, a Miguel por su tiempo, por su espacio, por compartirnos sus experiencias. Y quisiera que Juan Carlos cierre nada más con un breve mensaje, ¿verdad? Para la red y para nuestros expositores. Muchas gracias, Carla, Adrián, Miguel. Pues fue una espléndida mañana, creo que muy provechosa, que nos deja muchas ideas y muchas preguntas también, como buena actividad de este tipo. A todas las personas que estuvieron presentes y a las que van después a escuchar la grabación, pues reiterarles el agradecimiento por estar acá. Y bueno, pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan un resto de feliz día. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas Bonito gracias. verlo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas